Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenezer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial. Revista. Rema. Edición 190. Enero 2026. Iglesia Emergente. Tema. Número 1. Joás. Por Abraham de la Cruz. En la Biblia podemos ver vínculos de gobierno que son malos, y en el Antiguo Testamento vemos que Dios estableció en el tiempo de los reyes, reyes vinculados con sacerdotes, para guiar a su pueblo. En el caso del rey Joás, hijo de Sibá. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 24, versículo 1. Vemos que en el inicio de su reinado tenía un buen vínculo. Aunque solamente tenía 7 años, caminaba junto al sacerdote Joiada. Según el diccionario Holman, Joiada significa Jehová conoce o Jehová se ocupa de. Esto nos muestra que mientras tenía el vínculo con el sacerdote Joiada, Dios se ocuparía de ellos. Además, tuvo una madre que lo engendró. Su nombre era Sibia, que de acuerdo a varios diccionarios bíblicos significa gacela, que implica rapidez, belleza y gracia. Sobre el rey Joás había una administración de conocimiento y cuidados de Dios, por el significado del nombre del sacerdote Joiada, y de gracia y belleza, por el nombre Sibá. Pero a pesar de la protección que Dios le brindó a Joás, después de la muerte del sacerdote Joiada, Joás formó un mal vínculo con los oficiales de Judá, y esto provocó que Dios se apartara de él. Un aspecto muy importante del rey Joás que debemos tomar en cuenta es que perdió a su padre Ocosías a muy temprana edad. Después de la muerte de él se quedó sin paternidad. Por ello el vínculo que tuvo con el sacerdote Joiada fue como una sombra paterna para él, ya que lo ayudó a hacer lo bueno delante de Dios. Pero a la muerte del sacerdote quedó un vacío en su vida y en su gobierno. El ejemplo que Joiada le había mostrado, haciendo el bien a Israel, a Dios y a su templo, no lo tuvo presente para seguir buscando a Dios y que lo ayudara en su reinado. Esto fue aprovechado por los oficiales de Judá, quienes le hablaron, y lamentablemente él los escuchó, formando así un mal vínculo con estos hombres, porque no le dieron lugar a Dios ni buscaron a un sacerdote de Dios que los guiara como lo había hecho Joiada. Esto los llevó a que abandonaran la casa del Señor. Como dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 18, los condujo a la idolatría y a servir a otros dioses, lo que provocó que la ira de Dios se derramara sobre Judá. Se considera que Joiada murió a los 30 años del reinado de Joás. Esto nos deja ver que el rey tenía aproximadamente 37 años de edad. De acuerdo a la Biblia, el número 30 implica madurez espiritual para iniciar a desarrollar el propósito de Dios, como fue el caso de Jesús que aproximadamente tenía 30 años de edad cuando inició su ministerio público. José tenía 30 años cuando lo nombraron el segundo en el reinado de Faraón. Génesis, capítulo 41, versículo 40 al 46. David tenía 30 años de edad cuando llegó a ser rey. También 30 significa haber alcanzado una estatura, porque el arca que salvó a una familia tenía 30 codos de altura. El rey Joás, teniendo un poco más de 30 años, mostró su falta de madurez al afrontar los problemas de su gobierno. Se levantó Hazael, rey de Siria, contra Judá, y al verse derrotado, le entregó todas las cosas sagradas, todo el oro que estaba en la tesorería de la casa del Señor y de la casa del rey, para que el rey de Siria se retirara de Jerusalén. Esto demuestra que la inmadurez en una persona lo puede hacer perder todo lo que posee y dejarlo en la pobreza. Pero más delicado es entregar lo que le pertenece a Dios a un rey terrenal, y no al Rey de Reyes. La falta de madurez en alguien a quien le fue dado un gobierno le hace propenso a no reconocer cuando Dios envía una ayuda. Deja de considerar que el Señor puede enviar siervos para hacer ver lo malo que se está haciendo, pero que puede recibir esta ayuda como alguien que se opone a sus metas o como alguien que desea tomar su lugar. En el caso del rey Joás, aunque Dios le envió profetas para hacerlo volver hacia él, no los escuchó. Pero la misericordia de Dios es tan grande que levantó a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, para indicarle que no prosperaba porque había abandonado al Señor, por eso él también lo había abandonado.
No contento con el mensaje de Dios, el rey Joás mandó a que lo mataran a pedradas, olvidando el bien que Joiada, padre de Zacarías, le había hecho. Por eso el Señor les envió a los arameos y destruyeron a todos los oficiales y enviaron todo el botín a Damasco. Es impresionante que el ejército de los arameos llegó a Jerusalén con pocos hombres. Aunque Judá tenía un ejército poderoso, Dios los entregó porque lo habían abandonado. Esto concuerda con la falta de madurez en Joás, porque siendo un hombre que fue levantado para gobernar al pueblo del Señor, puso su confianza en sus oficiales antes que en el Señor, quien es el que sostiene a sus siervos. Y lo más trágico de la vida de este rey es que sus mismos siervos conspiraron contra él y lo mataron. El rey Joás confió en el hombre y el mismo hombre le falló. Dios ha dejado ministerios primarios para capacitar a los santos con el fin de que edifiquen el cuerpo de Cristo. Cambiar la forma del gobierno que Dios dejó para su iglesia sería una falta de visión espiritual que limitaría al enfrentar las batallas espirituales actuales que vive la iglesia. El Señor respalde y sostenga a sus siervos. Amén. Tema número 2. Joaquín. Por Willy y Piedad de González. En segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 9 dice: Joaquín tenía 8 años cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. Analizaremos algunos errores de aquellos reyes que iniciaron a reinar cuando aún eran niños, para hacer una analogía con líderes de la iglesia que son niños, no necesariamente en edad, sino en madurez espiritual y las consecuencias para la iglesia que lideran. Hizo lo malo. Siguió haciendo lo malo igual que sus antepasados. Cayó en idolatría y rebelión. No quiso salir del círculo vicioso de pecado. Esto es no ver las consecuencias de ofender a Dios y continuar con prácticas paganas sin confrontarlas. A veces se cae en esto con tal de quedar bien con la gente que asiste a la iglesia. No se les hace ver las cosas que no agradan al Señor porque es incómodo y porque este tipo de mensaje no es popular. Estaba bajo el cuidado de su madre. Su madre se llamaba Nehusta, que significa cobre. Ella era la que lo cuidaba y enseñaba. Pero cuando analizamos las propiedades del cobre, vemos que es un metal maleable, fácil de darle cualquier forma. Podemos aplicarlo a que la iglesia emergente toma la forma del mundo, las costumbres que atraen a la multitud, olvidando que no debemos conformarnos al mundo, ni tomar las actitudes mundanas o paganas y adaptarlas al cristianismo y justificar el pecado utilizando la excusa de no ser demasiado rígidos. También, su nombre significa bronce. Esto nos trae a memoria a Sansón, que le pusieron cadenas de bronce al perder sus ojos. Recordemos la vida libertina que vivió hasta que Dios ya no estuvo con él. Perdió la visión y fue un esclavo. También, el casco de bronce era parte de la armadura de Saúl. Y esto tiene que ver con la forma de pensar. Es decir, que el pensamiento de Saúl giraba en torno a sí mismo y es lo que hoy puede hacer un líder inmaduro. Pensar que todo es en torno a su imagen y llevar a la iglesia que cubre a ser egocéntricos, una forma de idolatría. Fue llevado cautivo. El rey fue llevado a Babilonia. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 12. No pudo hacer frente a esta ofensiva que tuvo como consecuencia que los hombres valientes fueran llevados cautivos también. En hebreo la palabra cautivo se puede traducir como desnudo. Uno de los problemas de este rey niño fue estar descubierto. Una persona con liderazgo, pero inmadura, puede rechazar el reconocimiento de una autoridad superior con la excusa de que al pastor no se le debe controlar o que la cobertura es solo para imponer estatutos, llegando a la conclusión de que es mejor no tener una autoridad ministerial que cubra, para poder hacer lo que mejor le plazca. Esto puede provocar que la iglesia a la que se le enseña que no existen autoridades ministeriales o espirituales esté a punto de ser llevada a la cautividad. Nabucodonosor lleva al rey Joaquín a vivir como prisionero a Babilonia junto con sus hombres valientes. Recordemos lo que se hacía en aquel país según el libro de Daniel. Les cambiaban el idioma, la alimentación y el nombre. Es decir, les cambiaban la forma de hablar, la alimentación espiritual por una humanista, y les cambiaban su identidad. También la música y las artes eran algo muy fuerte en aquel imperio. En la actualidad, significaría cambiar la adoración genuina, inspirada por Dios,
por un espectáculo, donde el arte predomina, y buscan el agrado del ojo humano y no la mirada y el agrado de Dios. Babilonia significa mezcla y confusión, que es una de las estrategias que el enemigo siempre ha utilizado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, se les infiltró una muchedumbre mezclada, que fue la que les enseñó sus costumbres, llevándolos a la idolatría y también a menospreciar el maná que caía del cielo. Cuando la iglesia es dirigida por un rey niño, que no se atreve a luchar contra Babilonia, termina menospreciando lo divino y buscando lo terrenal. Dios ya había advertido que no le gustan las mezclas. Dio instrucciones de no sembrar un campo con 2 semillas. Esto es mezclar la palabra de Dios con pensamientos o filosofías humanas. Santiago 3:16 dice que donde hay celos y ambición personal hay confusión. Otro de los significados de Babilonia, donde se predica por ambición, por lucro, por competencia, está operando Babilonia. Peligro que se corre cuando un pueblo es gobernado por niños, que no escuchan la voz de Dios, y prefieren cambiar la palabra escrita por libros con lecturas humanistas, terminando sin visión y cautivos en aparente libertad. Tema número 3. Josías. Por Gilmar Ochoa. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. Josías fue uno de los reyes más jóvenes que tuvo Judá, y por su tierna edad cometió algunos errores, entre los cuales hubo uno que le costó la vida, terminado su carrera muy joven, ya que murió a los 39 años. Como cualquier niño de 8 años, Josías no estaba en condiciones para tomar decisiones tan importantes como elegir ser rey. La misma escritura nos enseña que fue el pueblo de la tierra quien lo puso por rey, luego de la muerte de su padre Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías su hijo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 24. Josías fue escogido por el pueblo de la tierra, lo que nos muestra que fue una decisión tomada a nivel terrenal. Aunque Josías fue un rey recto, no podemos obviar que fue elegido por el pueblo. Vale la pena mencionar que la iglesia emergente se guía por parámetros terrenales, incluso en la manera de elegir a sus líderes. Es muy importante recordar que un ministro debe ser escogido y enviado por el Señor, ya que la iglesia debe regirse por un gobierno teocrático, basado en los principios del reino de Dios, el cual es un reino celestial, no terrenal. Cuando el pueblo de Dios elige a sus gobernantes, ministros, lo hará según su propia visión, perspectiva y deseo. Recordemos cuando desecharon al profeta Samuel, a quien Dios había puesto, y pidieron un rey como las demás naciones. Según los cronistas, Josías fue el rey más recto que reinó en Judá, y ciertamente es asombroso todo el esfuerzo que hizo para purificar a Judá de la idolatría y paganismo que, durante los reinados anteriores, habían contaminado la nación. Sin embargo, a pesar de que Josías se humilló delante del Señor y lo buscó con todo su corazón, no logró que el pueblo se volviera a Dios. Los profetas Jeremías y Sofonías nos revelan la decadencia espiritual en la que se encontraba Judá durante el reinado de Josías. Es decir, que los 31 años en los que reinó en Jerusalén no fueron suficientes para conquistar aquel reino para Dios. Tuvo éxito político, económico y social, pero en lo espiritual, respecto al pueblo, fracasó. Si acercamos el zoom a su casa, podremos darnos cuenta de que sus hijos no anduvieron en los caminos del Señor. Lamentablemente para Josías, su padre Amón fue un mal rey, y ni hablar de su abuelo Manasés, uno de los reyes más apóstatas que tuvo Judá. Aunque Josías no siguió el mal camino de sus padres, sino que procuró caminar rectamente como lo hizo David, no logró librar a su descendencia de la contaminación ancestral. La Escritura nos enseña que hay 2 clases de justos, unos a la manera de Lot, que aunque se salvó de la destrucción y la contaminación de Sodoma, no pudo librar a su familia, y otros a la manera de Noé, que no solo se salvó él, sino que preparó un arca de salvación para toda su casa. En esto, lamentablemente, Josías falló. El error que puso fin a la vida y carrera de Josías fue pelear una guerra que no le correspondía.
se involucró en una batalla que no era para él. De alguna manera se salió de los linderos, en los cuales debía permanecer, y a pesar de la advertencia, confió en sus fuerzas y cayó muerto en batalla. La verdad es que es muy lamentable el final de un rey que tuvo un buen inicio y una gran trayectoria. No olvidemos que la palabra nos enseña que es mejor el final que el principio, haciéndonos ver que lo importante no es cómo comenzamos, sino cómo vamos a terminar. Cuando el rey de Egipto subió a pelear contra el rey de Siria, Josías, sin ser convocado a la batalla y sin recibir amenaza alguna, fue a pelear contra él. El rey de Egipto le pidió que se apartara, ya que la guerra no era contra él, diciéndole incluso que el Señor lo había enviado en esa batalla. Sin embargo, Josías no hizo caso e insistió en pelear, y fue precisamente entonces cuando murió. La Escritura nos deja ver que el rey de Egipto había sido enviado por Dios a esa guerra contra los sirios, y quien se opusiera a él se estaba oponiendo a Dios. Tan claro es esto, que el rey Necao le dijo a Josías: «Deja de oponerte a Dios», y se nos dice que aquellas palabras venían de la boca del Señor. El gran error de Josías fue oponerse a Dios, entrando en contiendas ajenas y peleando con enemigos que estaban fuera de su alcance. Cuando Dios envía a alguien a pelear una batalla, incluso si el enemigo parece más fuerte, tiene el respaldo divino. Pero cuando Dios no lo ha enviado, estará peleando sin la cobertura del Señor. Por eso, uno de los síntomas de inmadurez espiritual es pelear batallas que no nos corresponden, o involucrarnos en tareas para las cuales Dios no nos ha llamado. Con el debido respeto, quiero citar también la muerte de Juan el Bautista, quien fue decapitado, no por estar predicado el mensaje de arrepentimiento, ya que mientras estuvo cumpliendo su misión, fue guardado por el Señor. Sin embargo, cuando avergonzó públicamente al rey Herodes, se ganó el odio de Herodías, quien finalmente pidió su cabeza en una bandeja de plata. Tema número 4. Manasés. Por Ramiro y Ana Julia de Sagastume. La Biblia narra la historia de un rey a quien Dios le concedió 15 años más de vida. Su nombre era Ezequías. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Señor, Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré. Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 5 al 6. En esos 15 años Dios le dio un hijo a quien nombró Manasés. Su significado es hacer olvidar. El rey Ezequías no le dio importancia a la profecía de lo malo que vendría al pueblo y a su descendencia. He aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: La palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así si hay paz y seguridad en mis días? Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 17 al 19. Cuando el rey Ezequías murió, le sucedió en el trono su hijo. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hepsiba. Segundo libro de Reyes capítulo 21 versículo 1. Manasés era un niño cuando empezó a reinar en Judá. Pensemos por un momento en un niño que estaba siendo educado y estaba interesado en jugar con otros niños de su edad y que de repente le ponen a gobernar, a tener autoridad sobre todo un pueblo numeroso, con responsabilidades de un adulto y de tomar decisiones trascendentales. Por ser un niño no sabía nada referente al pacto con Dios. Dentro de las cosas buenas que había hecho su papá fue que derribó los altares de idolatría, había restaurado varias cosas respecto a la comunión con Jehová, pero quizá nunca le enseñó a su hijo cómo honrar a Dios. La Biblia no dice quiénes fueron sus consejeros. Fue el rey más malo de Judá y ofendió a Dios. Veamos algunas de las cosas que hizo para llegar a ser un rey malvado.
Manasés construyó de nuevo los santuarios sobre las colinas que su papá Ezequías había destruido. También construyó altares para Baal, e hizo un poste de Aserá, tal como había hecho Acab, rey de Israel. Manasés adoró y sirvió a las estrellas del cielo. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 3, en la palabra de Dios para todos. El rey Manasés hizo que el pueblo de Judá volviera a los caminos de la idolatría. Los indujo a hechicerías. Construyó altares a los Baales. Hizo que el pueblo de Judá olvidara a Jehová y se alejara del Dios verdadero. El libro de Crónicas narra otras abominaciones que hizo el rey Manasés. Edificó además altares en la casa del Señor, de la cual el Señor había dicho: Mi nombre estará en Jerusalén para siempre. Edificó altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa del Señor. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Hinnom. Practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató con médium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos del Señor, provocándole a ira. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 4 al 6. El rey Manasés pasó por fuego a su hijo en el valle de Ben Himón. Allí llegaban a ofrecer a los niños y los quemaban en sacrificio a Baales. Era una burla al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que iba a inaugurar el lago de fuego y a sustituirnos en la segunda muerte. Si en este momento le pedimos a usted que juzgue al rey Manasés, quizás su veredicto sería culpable y que pagara con su propia vida todo el mal que le hizo al pueblo de Judá. Dios es el Padre de misericordia y empezó un trato para el rey Manasés para ponerlo en un camino de arrepentimiento. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los jefes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 10 al 11. Dios permitió que Manasés fuera esclavo en Babilonia. Al estar ahí cautivo por un tiempo, lo hizo volver en sí, a pesar de haber sido el rey más malvado, de haber llevado a su pueblo a la idolatría, de haber consultado a los muertos y haber pasado por fuego a su propio hijo. Inicia el proceso de llegar a conocer a un Dios lleno de misericordia y compasivo. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios, y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 12 al 13. Ese mismo Dios que perdonó al rey Manasés después de todo lo malo que hizo, es el mismo Dios que un día nos vio con misericordia y nos amó a tal punto de dar su vida por nosotros, de darnos la oportunidad de ser justificados y llamados hijos de Dios. Este es un tiempo de una oportunidad más que el Señor nos está brindando. Aprovechémoslo. Tema número 5. Azarías o Usías. Por Sergio Licardier. Hay dos libros de la Biblia que hablan del inicio del reinado de Usías sobre Judá. El primero es Segundo Libro de Reyes, capítulo 15, y el segundo libro de Crónicas, capítulo 26. Hay varias similitudes entre ambos. Por ejemplo, la edad que tenía Usías cuando fue colocado en el trono, 16. El nombre de su padre, Amasías, el nombre de su madre, Jecolía, etc. También se pueden encontrar algunas diferencias en los relatos. En uno el nombre del rey es Usías y en otro, Azarías. En uno se menciona que edificó a Elot y en el otro no. Si leemos los capítulos completos, en ambos se menciona que hizo lo recto ante los ojos del Señor, pero en un relato se describe que no quitó los lugares altos, mientras que en el otro menciona que persistió en buscar a Dios mientras Zacarías estuvo vivo, como dando a entender que, tras la muerte de Zacarías, su corazón se desvió. Estos puntos de diferencia nos ayudan a entender por qué Usías tenía algunas características que lo hicieron apartarse de cumplir la voluntad plena de Dios para él y para Judá, así como cuáles fueron las marcas que lo sellaron cuando siendo joven empezó a reinar, para después alejarse de Dios por las deficiencias en su carácter,
que es precisamente la llamada de atención del profeta Isaías sobre Israel, de quien dice que muchachos lo gobernaban, tal como es ahora la práctica de la iglesia emergente, que está desviando y confundiendo las sendas de las ovejas de Dios. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Biblia textual, tercera edición. Una de las diferencias entre los relatos que no fue mencionada en el párrafo anterior es que Usías fue hecho rey por el pueblo de Judá. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 1. Esto es lo primero que se describe en ese capítulo y es una de las raíces que debemos atacar. ¿Quién sino solo Dios puede colocar a gobernar a un ministro, figura del rey, sobre la iglesia, ejemplificado por el pueblo? Cuando el pueblo es quien elige a un ministro y no Dios, se está haciendo de menos la voluntad divina para darle preeminencia a la voluntad humana. Esto es lo que promueve la iglesia emergente: agradar al hombre primero, dejando la voluntad de Dios en segundo plano. Esto no quiere decir que no existan jóvenes que traen una función específica de Dios y que son regalos de Dios para la iglesia. Pero colocarlos en posiciones de liderazgo cuando no es el tiempo de Dios, cuando lo que se busca es retenerlos para que no se vayan de la iglesia, cuando lo que se quiere es contar con el agrado de la congregación por encima del agrado de Dios, allí es cuando las sendas se tuercen y el final es terrible. Usías, como figura de un joven elevado a una posición de liderazgo por una iglesia que busca tener jóvenes dirigiendo entre sus filas sin buscar primero el aval divino, corren el riesgo de terminar como lo hizo este rey, con un líder leproso, que vive aislado y excluido de la casa del Señor. Veamos qué otras deficiencias de carácter tenían el rey joven Usías. Con el vigor que lo caracterizaba, emprendió muchas batallas contra filisteos, árabes, amonitas, etc. Dios lo ayudó y permitió que saliera victorioso en cada una de ellas. Sin embargo, ese poder y fuerza que tenía se convirtieron prontamente en fama por doquier. La Biblia relata que llegó a ser muy poderoso y que su fama se divulgó hasta la frontera con Egipto. Hagamos un alto acá: la fama es peligrosa. Puede ser adictiva y volverse en un tropiezo para cualquiera. A quien le gusta ser admirado y cuenta con los recursos para lograrlo, por ejemplo, el vigor, el dinero, los medios, etc., invertirá lo que tiene, en cualquier medida, para seguir acumulando fama. A su corta edad, Usías seguramente continuaba las batallas que le permitían seguir siendo famoso, ya no pensando en la expansión del reino conforme a la voluntad de Dios, sino para poder ser él mismo ensalzado. Eso lo llevó a involucrarse cada vez más en la guerra. Pasó de pelear a edificar torres, y luego a elaborar las máquinas de guerra que hombres habilidosos ingeniaban para él. La Biblia también nos deja ver que Usías no solamente edificó torres, elaboró armas de guerra y tuvo ejércitos poderosos. Adicionalmente, se menciona que excavó muchas cisternas porque tuvo mucho ganado. Pero la función de un rey no consistía en acumular bienes, sino en entender, estudiar y practicar la ley de Dios para gobernar sabiamente. Que Usías tuviera ganado en abundancia nos deja ver que un rey joven puede caer en el peligro de volverse carnal fácilmente. Dejar la espiritualidad es muy fácil, sobre todo cuando hay una búsqueda prioritaria de los bienes materiales en vez de la comunión con Dios. Por último, en este artículo, pero no en la Biblia, se menciona que cuando llegó a ser fuerte, el corazón de Usías se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor, pues usurpó una unción sacerdotal que no podía realizar, pues debía haber sido del linaje sacerdotal y debía consagrarse para eso. Supliquemos ayuda a Dios, para que maduremos en nuestro carácter y obremos siempre poniendo en primer lugar la voluntad divina antes de cualquier otra cosa. Tema número 6. Acaz. Por Fernando Álvarez. En la primera carta de Timoteo se describe lo que serían los requisitos para el obispado, lo cual se puede entender como aquel a quien se le ha conferido la responsabilidad de estar a cargo de una congregación. Obispado viene del griego 1985, episcopios. Debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, y que gobierne bien su casa, entre otros. La razón se explica en el mismo texto cuando dice:
que de otra manera sería incapaz de cuidar adecuadamente a la iglesia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 7. Aterrizando la idea diríamos que debe tener conocimiento, madurez, responsabilidad y experiencia comprobada, debe ser íntegro. Todas esas características son parte del desarrollo integral de cualquier persona, salvo las excepciones, las cuales incluyen a personas que a pesar del tiempo y de las circunstancias no logran madurar, lo cual sucede con mayor frecuencia en jóvenes y adolescentes que carecen de experiencias propias que les ayuden a comprender su entorno. Justamente esa es la razón por la cual la Biblia establece algunas edades mínimas para algunas responsabilidades. Por ejemplo, para el servicio militar eran 20 años, para el servicio sacerdotal 25 años. Sin embargo, si un hombre era recién casado, debería permanecer en su casa por un año, sin ir a la guerra. Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Es decir, que la vida y responsabilidades matrimoniales preparan al soldado y las vicisitudes de la guerra preparan al sacerdote, lo cual no debía ser diferente para un rey. Es el caso de Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá que hizo lo malo delante del Señor. Tenía 20 años cuando comenzó a gobernar. Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículo 1 al 2, y segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 1. La Biblia no aclara cuándo se casó. Al hacer las cuentas, se deduce que su hijo Ezequías nació 9 años antes que se convirtiera en rey. Sin embargo, no cumplió con el servicio militar, lo cual constituye una parte fundamental en la formación del carácter y del entendimiento necesario para guiar al pueblo de Israel. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Y antes de alcanzar la plenitud de la madurez, que idealmente debería haber sido a los 25 años, se convirtió en rey, lo cual podría explicar por qué cometió tantos errores y con ello arrastró a su pueblo a la destrucción. Entonces, si Acaz no hizo lo recto delante del Señor, es porque se apartó de la justicia de Dios a pesar de haber recibido la revelación del único justo, el Señor Jesucristo. Isaías capítulo 7, versículo 10 al 16. La cual fue entregada en medio de la desesperación por el acoso de los reyes de Aram e Israel, para que por medio de ella decidiera confiar en el único y verdadero Dios, lo cual no hizo, pues decidió confiar en el rey de Asiria, a quien se entregó no solamente como siervo, sino también como hijo, además de haberle ofrendado parte del tesoro y utensilios de la casa del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 21. Actualmente esto sería a renunciar a la fe, a la apostasía de congregaciones completas o de familias en lo particular. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Porque cuando la cabeza de un reino se equivoca, no solamente se condena a sí mismo, condena juntamente con él a todos los suyos. En cuanto a Judá, dentro de las consecuencias se contaron 120,000 muertos en un solo día, por parte de Peca, rey de Israel, por haber abandonado al Señor, y dentro de los muertos estaba el hijo del rey, el mayordomo de la casa y el segundo del reino. Completan los números 200,000 prisioneros entre mujeres, hijos que fueron llevados a Damasco. Estos datos realmente representan vidas y pone en contexto lo que podría ser la apostasía generalizada, la cual tendrá lugar antes de la próxima venida del Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 4, cuya principal manifestación consistirá en que los que una vez fueron libres del pecado, volverán a dicha esclavitud. Romanos capítulo 6, versículo 6. Toda esta secuencia de problemas tuvo un principio y, lamentablemente, un final igual de malo, lo cual se puede comprobar en los primeros versículos luego de la ascensión de Acaz al trono de Judá, en donde se lee literalmente que hizo lo malo delante del Señor. Por ejemplo, hizo pasar a su hijo por el fuego, lo cual implica su ofrecimiento a una deidad pagana, haciendo uso de imágenes, fuego y sufrimiento. Hizo sacrificios y quemó incienso en los lugares altos, e hizo imágenes fundidas para Baal. Segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 2. Y fueron las consecuencias de todas estas transgresiones por las que Judá fue entregada en manos de sus enemigos, lo cual fue sellado por Acaz cuando se sometió a la paternidad y la autoridad del rey de Asiria. En cuanto al final,
No pudo haber sido peor porque Acaz se enamoró del culto y de los altares paganos con los que se encontró en Damasco. Los copió y los introdujo dentro de su pueblo, haciendo una especie de mezcla, y con ello terminó alterando y destruyendo el culto al único y verdadero Dios. Por eso la Biblia dice que fue aún más infiel, de lo que fue al principio segundo libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 22. Es como si hoy en día la Iglesia sustituyera el culto al Señor por cualquier tipo de celebración o deidad, pagana como podría ser la Navidad, o se reemplazaran los 5 ministerios, representados por los bueyes que sostenían el mar de cristal, por la obra de falsos ministros, los cuales siguen métodos y formas creados por hombres. Tema número 7. Matanías o Sedequías. Por Jari Raúl Chacón. El mundo ha cambiado de una manera radical. Las cosas que en algún momento eran normales, evolucionaron para dar paso a algo nuevo e innovador. En cuestiones de tecnología, ciencia y salud es bueno. Pero lo delicado de esta situación radica en que estas cosas nuevas se han trasladado a la iglesia, incluyendo líderes jóvenes llamados coach de vida, que han cambiado los límites, olvidando la palabra que dice, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres. Proverbios. Capítulo 22, versículo 28. La Biblia de las Américas, sumado a que se debe alcanzar madurez para poder dirigir una congregación, según lo escrito en Primera de Timoteo capítulo 3, por lo que desglosaremos las cosas que no fueron hechas bien de parte de los reyes jóvenes. Matanías, Sedequías. Entonces, el rey de Babilonia puso por rey en lugar de Joaquín, a su tío Matanías, y cambió su nombre por el de Sedequías. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Hamutal, hija de Jeremías de Libna. Segundo libro de Reyes, capítulo 24, versículo 17 al 18. Es necesario hacer notar que cada etapa de la vida humana tiene su reconocimiento, como cuando la palabra de Dios habla en Proverbios, diciendo que la gloria de los jóvenes es su fuerza, es con la que actúan y logran muchas cosas. El apóstol Pablo le enseña a Timoteo diciéndole, que nadie menosprecie tu juventud. Sin embargo, el cargo de rey requiere mucha responsabilidad, juicio y, sobre todo, sabiduría. Y cuando se habla de sabiduría, no se le atribuye a los jóvenes, sino a los ancianos, como enfatizando que es algo imprescindible no ser un neófito, más aún en un puesto de tal calibre como lo es reinar sobre un pueblo. La Biblia nos indica en segundo libro de Crónicas, capítulo 36, que el rey joven Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, y como la palabra es un espejo para nosotros, es necesario reflejarnos en ella para conocer si las acciones malas de este rey joven se están manifestando en nuestras vidas. No se humilló delante del profeta. Una de las situaciones más complejas en la vida de un joven es tener ubicación y sujeción, más cuando se trata de situaciones espirituales. La Biblia narra que en el tiempo del reinado de Sedequías, el profeta Jeremías le hablaba de parte de Dios, lo que, en la actualidad, Jeremías representa a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros que dirigen las congregaciones y que nos hablan de parte de Dios. Cuando habla de humillación, está hablando de esa parte intrínseca de la sujeción, en donde una persona deja a un lado sus virtudes, habilidades y dotes para reconocer autoridad delante de un ministro, sabiendo que los ministros son preordenados por Dios y que tienen la capacidad dada por el Señor para dirigir a su pueblo, además de que la misma acción de humillación y reconocimiento viene a ser una manera de cumplir lo escrito por Lucas, en el capítulo 18, donde relata que el Señor Jesucristo afirma que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta será humillado. Se rebeló contra el rey. Algo notable que hizo Sedequías fue que se rebeló y traicionó el juramento de fidelidad a Dios que el rey Nabucodonosor le había hecho hacer. El ímpetu y fuerza característica de un joven suele llevarlo a la rebelión. Desde pequeños, solemos creer en nuestro corazón que somos suficientes y no necesitamos de nada ni de nadie, cosa que se hace notoria al inicio con los padres, pero que luego se convierte en un gran problema para poder sujetarse a Dios y a sus ministros.
Y es que, cuando un joven no comparte la misma visión que su autoridad, su corazón llega a obstinarse tanto que endurece su cerviz. Obstinarse es permanecer firme en una idea, aunque existan razones suficientes que indiquen lo contrario. Es lo que sucede cuando creemos en nuestro corazón que tenemos siempre la razón por sobre el consejo de Dios, por medio de nuestros pastores o incluso la misma palabra del Señor. Un corazón que no es maduro puede caer muy fácilmente en la obstinación, lo que lo llevará a endurecer su cerviz. En efectos prácticos, endurecer la cerviz es no doblegarse, incluso delante de la presencia de Dios, lo que evita que no se logre encontrar el oportuno socorro y que, a la larga, puede llevar a aquella persona a un quebrantamiento irreversible, pues la palabra dice, el hombre que después de mucha reprensión endurece la cerviz, de repente será quebrantado sin remedio. Proverbios capítulo 29. Versículo 1, la Biblia de las Américas. Aunque en algún momento pareciera que el mensaje va en contra de la juventud, enfatizo que no es así, sino que es una alerta de parte de Dios para que cada uno de nosotros, usando los ojos internos, podamos hacer una retrospectiva de nuestra conducta y actitudes, para poder detectar aquellas que no son maduras, esas acciones de niño que se manifiestan a pesar de que seamos centrados en años y que no le agradan a Dios, causándonos situaciones adversas. El Señor quiere que podamos hacer las cosas que convienen delante de Él, llegando a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Maranata. Tema número 8. Amón. Por Julio y Vivian de Lacan. En la Biblia vemos ejemplos de reyes que gobernaron a temprana edad. Dentro de ellos se encuentra el rey Amón, hijo de Manasés, rey de Judá. Su reinado duró solamente 2 años y fue un rey malvado. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Mesulemet, hija de Harús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como había hecho su padre Manasés. Pues anduvo en todo el camino en que su padre había andado, sirvió a los ídolos a los que su padre había servido y los adoró. Y abandonó al Señor, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino del Señor. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 19 al 22. Amón inició su reinado demasiado joven y le faltaba adquirir experiencia. La Biblia nos da ejemplos de la necesidad de madurar para ejecutar funciones que requieren gran responsabilidad. Por ejemplo, los sacerdotes comenzaban a ejercer su servicio al llegar a los 30 años. José gobernó sobre todo Egipto a los 30 años. El mismo Señor Jesús inició su ministerio a los 30 años. El rey David reconoce que su hijo Salomón aún era joven y sin experiencia, razón por la cual él inicia a organizar los materiales para las ofrendas del templo. Primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 1 al 2. Salomón, cuando inició su reinado, se reconoce a sí mismo como un joven, sin experiencia. Y ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre. David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. La mayoría de las fuentes bíblicas y eruditas apuntan que Salomón tenía aproximadamente 20 años de edad al inicio de su reinado. La falta de madurez al estar en una posición alta de autoridad es algo que debe evitarse, porque puede traer consecuencias devastadoras para el pueblo. Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar. Más bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar sed maduros. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 20. Como iglesia debemos entender que necesitamos a la cabeza, personas con madurez espiritual y cronológica, para dirigir con sabiduría que venga de parte de Dios, y también de los años de experiencia que la vida les ha permitido obtener. Un rey joven corre el peligro de abandonar el camino de Dios, y con ello, llevar a toda la iglesia detrás de él, o el peligro de tomar como ejemplo a aquellos que deslumbran por su posición, por las acciones innovadoras que cambian los principios y las bases de un gobierno y no por su temor reverente ante Dios. Además, se corre el riesgo que se permita que entren ídolos a la casa de Dios,
ídolos que ellos mismos crean para atraer multitudes. A pesar de los errores que cometió su padre, el rey Manasés, Amón tomó la decisión de seguir su mal ejemplo. Su padre había reedificado los lugares altos, practicado hechicería y derramando sangre inocente, y llevó al pueblo a pecar. Segundo libro de Reyes capítulo 21 versículo 1. Amón abandonó al Señor. Dicho de otra forma, este rey joven renunció a lo que venía de parte de Dios y optó por prácticas paganas en su gobierno. Esto nos deja ver que, de alguna manera, llegó a conocer el camino correcto, pero lo soltó y adoptó la idolatría. La iglesia actual debe ser firme para seguir a Dios y sus preceptos, sin agregarle ni quitarle nada de lo que está escrito y así, agradar a Dios con todo nuestro ser. Amón nunca se humilló delante de Dios. Además, no se humilló delante del Señor como su padre Manasés se había humillado, sino que Amón aumentó su culpa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, versículo 23. Es un peligro el considerarse autosuficiente para llevar a cabo la obra y olvidarse de la humildad para someterse a la autoridad designada por Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 6. Este tipo de gobierno tarde o temprano tendrán consecuencias. Y conspiraron contra él los siervos de Amón, y mataron al rey en su casa. Pero el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón, y en su lugar el pueblo de la tierra hizo rey a su hijo Josías. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 23 al 24. La falta de instrucción en el camino correcto le costó la vida. Murió a los 24 años y no dejó un legado o ejemplo correcto a las generaciones venideras. Más bien, su vida se convirtió en una advertencia para todo el pueblo de Israel. Por esta razón, Dios enviaba profetas al reino de Judá para hacerle entender a los gobernantes y figuras de autoridad que vendría la destrucción y el exilio, si no se arrepentían. El profeta Sofonías profetizó una destrucción severa sobre Judá por su idolatría y maldad durante el reinado del rey Josías, hijo de Amón. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Castigaré a los príncipes y a los hijos del rey. Sofonías, capítulo 1, versículo 4 al 8. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Pero cuando se instruye al sabio, adquiere conocimiento. Proverbios, capítulo 21, versículo 11. Si queremos hijos que sean maduros para gobernar, debemos instruirles en los caminos de Dios. Deben ser enseñados en los fundamentos para que no se desvíen, que sepan que ir tras los ídolos y otros fundamentos solo los llevará a la muerte y a la destrucción. Como pueblo de Dios debemos reconocer el orden y gobierno establecido en los fundamentos de la palabra. Tema número 9. Ocosías o Joacás. Por Luisette Moscoso y Giovanni Sandoval. Segundo libro de Reyes, capítulo 8, versículo 26. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. La Biblia nos narra. Entonces los habitantes de Jerusalén hicieron rey en su lugar a Ocosías, su hijo menor, porque la banda de hombres que vinieron con los árabes al campamento había matado a todos los hijos mayores. Por lo cual Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, comenzó a reinar. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri. Segundo libro de Crónicas capítulo 22 versículo 1 al 2. Ocosías comenzó a reinar cuando era muy joven, y por su inmadurez fue fácilmente influenciado por su madre, la perversa Atalía, quien hizo lo malo ante los ojos del Señor. Segundo libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 3 al 4. Atalía había aprendido de Jezabel, su madre, a gobernar a su marido, y ella llevó esa enseñanza jezabélica a su propio matrimonio con Joram, padre de Ocosías. Además, era adoradora de Baal, tal como Jezabel le había enseñado, y logró influenciar a Joram para darle la espalda al Señor y adorar a Baal. Ella también había inculcado el culto a Baal a todos sus hijos. Estos habían forzado las puertas de la casa de Jehová para sacar las cosas sagradas y usarlas en el culto a Baal,
Segundo libro de Crónicas capítulo 24 versículo 7. Por eso el Señor permitió que todos ellos fueran llevados cautivos, excepto Ocosías, el más pequeño, porque le había prometido al rey David que nunca le faltaría un descendiente que gobernara en Israel. Durante el reinado de Ocosías, Atalía y la casa de Acab fueron sus consejeros para perdición suya, pero también para la apostasía de Judá. A pesar de que su abuelo Josafat, rey de Judá, había hecho lo recto ante los ojos del Señor, éste cometió el error de hacer amistad con la casa de Acab, rey de Israel, sobre quienes había una maldición a causa de sus múltiples pecados. Segundo libro de Reyes capítulo 9 versículo 8. Y con ello abrió una puerta para que sus hijos emparentaran con la familia de Acab y Jezabel. La Biblia nos dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Santiago capítulo 4 versículo 4, y también nos dice la Biblia que un poco de levadura leuda toda la masa. La influencia de esa familia perversa pudo más que el buen ejemplo de vida de Josafat, quien nunca adoró a otros dioses sino solo a Jehová. Pero la inmadurez de Ocosías lo hizo presa fácil del engaño de las tinieblas. Por eso también la Biblia nos dice que no debe ponerse en autoridad a un neófito, recién plantado o recién convertido, para que no caiga en el lazo y en la condenación del diablo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 6. Este problema se da en la iglesia emergente, que es un movimiento que busca adaptar el cristianismo a la cultura posmoderna, que atrae a los jóvenes y los pone en autoridad sobre la iglesia. Estos hacen a un lado las enseñanzas de la Biblia, no reconocen la autoridad de los 5 ministerios y tampoco tienen ancianos en la fe que sean sabios y conozcan las Escrituras, aceptando en vez de ello lo moderno y llamativo. El posmodernismo prioriza el sentir sobre el saber, y en muchas iglesias esto se refleja en la alabanza. Los servicios se centran más en la experiencia emocional y llamativa, que en el estudio teológico profundo. Se valora más el testimonio personal y cómo la fe ayuda al individuo a sentirse bien, desplazando la enseñanza de verdades bíblicas. Estas iglesias están diseñadas para que el no creyente se sienta cómodo, evitando temas ofensivos como el pecado o el juicio, y en su lugar se enfocan en la superación personal y la prosperidad, pareciéndose más a un grupo social que a una iglesia cristiana. Pero el profeta Jeremías nos dice: conviértanse ellos a ti, mas tú no te conviertas a ellos. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. La Biblia nos enseña sobre la importancia de que los ministros que dirigen la iglesia tengan madurez cronológica y espiritual. Pablo reconoce la formación de fe con la que Timoteo fue criado por su madre, Eunice, y su abuela Loida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5. La Biblia de las Américas, y posteriormente engendrado por el apóstol Pablo, y por eso, aunque fuera un joven, Dios lo levantó para pastorear la iglesia de Éfeso y ser un delegado apostólico en el que Pablo confiaba plenamente. Esto nos enseña que un joven sí puede ser levantado dentro de la iglesia, pero siempre debe estar bajo la autoridad de ministros maduros que le supervisen y a quienes tenga que dar cuentas. ¿Qué enseñanza hay para nosotros y cómo vencer esto? Alejarnos de las costumbres y pecados de nuestros padres, como lo hizo Daniel. Daniel, capítulo 9, versículo 8. Dejar la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. No unirnos en yugo desigual. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 15. Llevar y aceptar yugo de autoridad desde la juventud. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 27 al 28. Que los más jóvenes estén sujetos a los mayores, reconociendo autoridad. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5 al 6. La Biblia de las Américas. No unirnos a iglesias dirigidas por avivamientos juveniles y de mujeres. Jeremías capítulo 31, versículo 13. La Biblia de las Américas, sino donde participen jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, todos guiados por los 5 ministerios y dirigentes con madurez. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 6, en la Biblia al día. Tema número 10. Amasías. Por Jorge Contreras.
El rey Amasías inició su reinado sobre Judá cuando tenía 25 años, por lo que es uno de los reyes que comenzaron a gobernar en su niñez. Segundo libro de Reyes, capítulo 14, versículo 1 al 2. Si tomamos en cuenta que el rey Roboam comenzó a gobernar de 41 años, primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21, y sus consejeros que se criaron con él eran considerados jóvenes. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Bajo esta perspectiva analizaremos la vida del rey Amasías para considerar las actitudes que un rey joven puede tener y las consecuencias sobre su pueblo al permitir que el gobierno recaiga sobre las inexpertas manos de la juventud, dado que, en la actualidad, el elevado número de jóvenes está provocando cambios drásticos en la forma de manejo y gobierno en la Iglesia, como puede notarse en el caso de la Iglesia emergente. Para comenzar, vemos en el rey Amasías a un joven que sufrió el asesinato de su padre, el rey Joás, a manos de sus propios siervos. Segundo libro de Reyes, capítulo 12, versículo 21. Lo cual hizo que, aunque su intención era hacer lo recto ante los ojos del Señor, no lo haya llevado a cabo con perfecto corazón. Segundo libro de Crónicas, versículo 25, versículo 2. La palabra que se ha traducido como perfecto en dicho versículo es shalem, que también se traduce como pacífico, mostrando a un varón lleno de resentimiento y en busca de venganza por la tragedia familiar ocurrida, además del temor y la incertidumbre de que sus propios siervos llegaran a matarlo también a él. Esto ejemplifica los mismos sentimientos y temores que los líderes de la iglesia actual pueden tener entre sí al ver su intención de servir a Dios acompañada de rivalidades, falsedades y traiciones que pueden existir entre los siervos, con el fin de tener mayor poder unos que otros, olvidando que el que respalda los ministerios con su poder es el Señor. Amasías no tuvo en cuenta que su propio nombre le debía recordar quién es el poderoso, ya que precisamente significa Jehová es fuerte y Jehová es poderoso. Cuando el rey Amasías había afianzado su reino, lo primero que hizo fue matar a los asesinos de su padre Joás, olvidando que la venganza es del Señor. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35. Aunque quiso mostrar una apariencia de piedad al no matar a los hijos de aquellos asesinos para cumplir con la ley. Deuteronomio capítulo 24, versículo 16. Sin darse cuenta de que dejaba a esos hijos en la misma condición de dolor y pena en la cual había quedado él en su momento. Es entonces otra actitud de los jóvenes tomar decisiones vengativas sin considerar el daño colateral que están causando. Este rey joven se volvió a equivocar al censar al pueblo de 20 años para arriba para saber con cuántas personas contaba para su ejército. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 5. Nuevamente, se le encuentra midiendo su poder personal sin considerar el poder de Dios sobre él. El reinado de Amasías se vio plagado de demostraciones de poder debido a sus inseguridades, tal cual ahora hacen algunas iglesias al querer impresionar con sus suntuosos templos y contando el número de fieles que los siguen para mostrar su poder y no el de Dios. Tanta fue la competencia por el poder que Amasías alquiló a sueldo 100,000 guerreros del reino de Israel del norte, a los cuales, debido a la intervención de un varón de Dios, tuvo que despedir, ganándose así enemistades gratuitas por sus decisiones apresuradas. Muy seguro de su poder militar, atacó y mató a 10,000 edomitas en el Valle de la Sal. Segundo libro de Reyes capítulo 14, versículo 7. Con lo cual, se llenó de arrogancia al considerar que su poder se había elevado como para retar imprudentemente al rey Joás de Israel del norte. Veámonos cara a cara. Fue su reto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 17. La respuesta de Joás fue mesurada y sabia. Tú dijiste, he aquí, he derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal, de modo que caigas tú y Judá contigo? Segundo libro de Crónicas, capítulo 25, versículo 19. La actitud del rey Amasías es clásica de aquellos que han obtenido alguna victoria por la misericordia del Señor, pero luego creen que la lograron por sus propias fuerzas y se envanecen. Tal como pasó en la derrota de los israelitas en Jai
luego de la destrucción de la ciudad de Jericó. Josué, capítulo 7, versículo 3. Lo triste de esto es que en ambos casos hubo muerte en medio del ejército, mostrándonos que las decisiones de un rey envanecido e inexperto traerán consecuencias al pueblo que dirige. Joás derribó parte de la muralla de Jerusalén, tomó oro y plata de la casa de Dios y del palacio del rey, y tomó rehenes para llevarlos a Samaria. Los ministros en la iglesia actual deben recordar que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad y debe bastarnos su gracia. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Así que no deben buscar competencia con otra parte del cuerpo de Cristo. Finalmente, al inseguro rey Amasías le ocurrió lo que tanto temía. Una conspiración contra él en Jerusalén, y a pesar de su huida a Laquis, lo alcanzaron y lo mataron. Ese es el final de las iglesias que actúan en su propio poder. Una traición que Jehová no detendrá. Tema número 11. Jotam. Por Rodrigo Hernández. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 al 2, la Biblia Reina Valera 1960 dice: De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Usías su padre, salvo que no entró en el santuario de Jehová. Pero el pueblo continuaba corrompiéndose. El rey Jotam no quitó los lugares altos, es decir, la idolatría. En el segundo año del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotam hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Usías. Jotam reconstruyó la puerta superior del templo del Señor, pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 32 al 35, nueva traducción viviente. Cuando el pueblo elige liderazgo contrario al orden de Dios, están desechando a Dios mismo. Como está escrito en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7, la Biblia de las Américas, ellos escogen reyes, líderes, pero no escogidos por Dios, siendo una autoridad autoimpuesta sin aprobación divina. El nombre de Jotam significa Jehová es perfecto. Aunque al principio hizo lo recto delante del Señor y actuó conforme a todo lo que su padre Usías había hecho, siendo este un anciano y su cobertura, posteriormente hizo lo malo, pues permanecieron los lugares altos, y al no quitarlos, el pueblo todavía sacrificaba y quemaba incienso en ellos, idolatría. No obstante, él edificó la puerta superior de la casa del Señor. En todo esto vemos que, debido a su corta edad y a la ausencia de su padre, la fidelidad personal del rey no siempre transforma de inmediato la cultura del pueblo. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Reina Valera, 1960. Jóvenes sin experiencia, sin ningún anciano que los supervisara o aconsejara. Y, como se nos enseñó, el concepto de la iglesia emergente, especialmente enfocado en jóvenes y niños, cae en el significado de un movimiento evangélico protestante que busca adaptar el cristianismo a la cultura postmoderna, olvidando el versículo que dice: Entonces, dijo así el Señor: Si vuelves, yo te restauraré. En mi presencia estarás. Si apartas lo precioso de lo vil, serás mi portavoz. Que se vuelvan ellos a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Jeremías, capítulo 15, versículo 19. La Biblia, las Américas. Vemos que al final, el joven Jotam alcanzó la madurez. Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. La Biblia de las Américas.
Y como Jotam se comportó como a Dios le agrada, llegó a ser muy poderoso. Segundo libro de Crónicas, capítulo 27, versículo 6. Traducción, lenguaje actual. El liderazgo pastoral legítimo requiere integridad más que ambición de los jóvenes. La rectitud debe perseverar aun cuando el entorno no cambie de inmediato. Entrando de lleno en el tema de la presente revista, La Iglesia Emergente. Escrito está: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. Isaías, capítulo 3, versículo 12. Reina Valera, 1960. Por ello es fundamental que los líderes jóvenes busquen siempre la guía y el consejo de los 5 ministerios con mayor experiencia y madurez espiritual, evitando caer en la autosuficiencia. La historia de Jotam nos muestra que, aunque la juventud puede aportar energía e innovación, la sabiduría de los ancianos y la obediencia a Dios siguen siendo esenciales para un gobierno justo y para la salud espiritual del pueblo. La verdadera transformación requiere humildad, dependencia del Señor, llenura del Espíritu Santo más allá de la edad o el entusiasmo inicial. Dios nos conceda llegar a ser atalayas, en medio de su pueblo. Nos ayude a concebir todo lo que viene de Él y podamos darlo a luz a su debido tiempo. Te invitamos a escuchar el próximo tema, Revista Rema, la voz de los 5 ministerios. Este es un material que pertenece a Ministerios Ebenecer Guatemala. Se prohíbe su reproducción total o parcial.